Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué poderosa palabra que podemos recibir de parte del Señor en este día, sabiendo de que Dios es un Dios liberador, no solo que nos libra de la garra del enemigo, sino también quiere liberarnos de toda opresión, de toda carga, de todo desánimo, de toda tristeza, de todo lo que quiera robarnos el gozo, la alegría y la paz que viene a través de Jesucristo. Pero qué importante es buscar la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento el aceite era el símbolo de la consagración, el símbolo de la presencia del Espíritu de Dios sobre las personas que eran consagradas, ungidas, como lo fue también David. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él, aún la presencia de Dios que él tenía cuando él tocaba su arpa. Los espíritus inmundos se retiraban de las personas que estaban oprimidas. Qué importante saber que cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, recibimos la presencia de Dios, la unción de Dios, y esa unción es la que nos va liberando. Es el poder del Espíritu de Dios que va trayendo sanidad a nuestra alma, que va trayendo la fortaleza a nuestro espíritu, y el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos comienza a morar en nuestras vidas y nos da la fuerza que necesitamos para levantarnos cada día y saber que Dios está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, que nos va a guiar, que nos va a dirigir, que nos va a enseñar y que nos va a dar la capacidad de que podamos servir al Señor con autoridad y con poder. Cuando miramos este capítulo 10, versículo 7, dice: y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Tremenda palabra de Dios. Cuántas veces estamos cargados y cansados, pero la Biblia nos enseña que vayamos a Jesús, que vayamos a la presencia de Dios para que esa carga sea quitada y seamos renovados en las fuerzas y podamos tener fuerzas nuevas, porque su palabra dice: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dios es el que nos anima, Dios es el que nos alienta, y Él quiere guiarnos y dirigirnos cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu de Dios. Dice aquí Isaías 11:2: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Recibimos nosotros la misma presencia de Dios y tenemos un respeto y un temor reverente al Dios Santo que nos selló, que nos redimió, que nos alcanzó con su misericordia, y le obedecemos por amor y no por un miedo, sino por un respeto inminente a aquel que ha tocado nuestras vidas y que está obrando en nuestro corazón para darnos la sabiduría del cielo, la inteligencia espiritual y el buen consejo que Dios quiere darnos, y ese poder del Espíritu que nos permite caminar tomando buenas decisiones, porque cuando Dios nos guía podemos tomar buenas decisiones. Qué importante saber que la unción viene de parte de Dios, y la unción es lo que nos ayuda a que nosotros podamos realmente vivir en victoria, en alegría, en paz, en gozo, porque el fruto del Espíritu viene a manifestarse en nuestras vidas y va transformando nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas, y nos va llevando a entender que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo es templo de la misma presencia de Dios, y que Él mismo nos confirma con su Espíritu de que somos hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 dice: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios. Tremenda palabra. Dios nos ungió con su santa presencia para que nosotros podamos estar dotados del poder sobrenatural
que nos da la capacidad de no solo de dar testimonio con autoridad espiritual y con señales que nos acompañan, sino de poder vencer los enemigos interiores y saber que aún, dice la Biblia, contra toda fuerza del maligno, nada os dañará. Y dice así esta palabra: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Somos sellados por la presencia de Dios, somos fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Y también cuando nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice la palabra: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Tremendo, tener la presencia de Dios acompañándonos, tener la presencia de Dios cuando oramos, tener la presencia de Dios cuando vamos caminando, tener la presencia de Dios cuando estamos testificando de Jesucristo, es algo poderoso y es algo maravilloso. Dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Por eso tenemos que cuidar esa presencia de Dios que está en nosotros y no contristar al Espíritu de Dios con malas palabras, con pecados, con cosas que sabemos que pueden entristecer la presencia de Dios que está en nosotros. Pero dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ellas os ha enseñado, permaneced en Él. La unción, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios nos enseña a través de las Escrituras, nos guía a través de su dirección, para que nosotros podamos ser entendidos de los tiempos, para que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios, para que nosotros podamos comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que la unción nos capacita y nos da el poder para hacer la obra de Dios. La unción nos capacita para que nosotros hagamos la tarea que Jesús le encomendó a la iglesia: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Necesitamos estar llenos del poder del Espíritu de Dios para predicar el Evangelio con autoridad, con poder, con respaldo de Dios. Porque si la presencia de Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso la Biblia nos enseña que seamos llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu de Dios, para que podamos vivir en la abundancia espiritual. Y con esto quiero terminar. Isaías capítulo 61, versículo 1, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios que está sobre nosotros para hacer la tarea que el Señor nos encomendó como iglesia. Y dice así, Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. El Señor nos ungió con su presencia. En el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, la presencia de Dios empieza a transformarnos y a llevarnos a conocer su voluntad. Dice: me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. La unción que Dios nos dio no es para que estemos estáticos y para que disfrutemos esa hermosa relación con el Espíritu Santo, sino para que nos movamos y llevemos las buenas noticias a los abatidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los que están cegados, encarcelados por vicios y por tantas otras cosas que no tienen vida, estando vivos, están muertos espiritualmente. Pero para eso Dios nos dio la unción, para eso Dios nos dio su presencia, para que llevemos consolación, dice versículo 2, para que podamos liberar a los oprimidos, a los que están en angustia, a los que están en tristeza, a los que están afligidos, para que podamos ser realmente instrumento en las manos del Señor, que podamos llenarnos de la presencia de Dios, que podamos llenarnos de la unción del Espíritu de Dios, para que seamos cristianos productivos para la gloria de su nombre. Que Dios le bendiga.